Estamos ante el que para mí ha sido el mejor de los 7 episodios que llevamos de Dandadan, por el lenguaje visual, la dirección, que ni palabras ha necesitado para contarte una historia, y sobre todo por cómo llega a calarnos hasta lo más profundo del alma, como si una de las manos psíquicas de Momo te estrujase la patata. Este episodio me hizo llorar, y lo logró haciendo que empatizase con un yokai un tanto asquerosillo, que segundos antes odiaba con toda mi alma. Y tiene mérito lograr todo lo que ha logrado este episodio sin haberse apoyado siquiera en los protagonistas, porque la estrella, quien ha podido lucirse como una verdadera artista, ha sido la acróbata de pelo sedoso, tal como le habría gustado en su vida. Y me emocioné mucho viendo este episodio sin ni siquiera haber entendido la mitad de las cosas que he descubierto al haber hecho el análisis, así que es muy posible que cuando os las cuente, lloréis de nuevo. Lo siento. Preparaos, de hecho no sé si casi centrarme en la historia del acróbata y dejar todo lo demás de lado, porque el vídeo va a ser largo y me fastidiaría que no llegaseis a la parte de la historia donde vais a descubrir muchísimas cosas que posiblemente se os pasaron de largo. Como sé que también os gusta mucho que os cuente en estos análisis en qué yokais se inspiran los espíritus, pues vamos a hablar un poquito de la acróbata. En un principio pensé que estaba inspirada en Hachisakusama, la Slenderman en versión señora japonesa, que mide 8 pies de altura y que vaga buscando niños para raptarlos. Cuando encuentra uno que le gusta, lo acecha sin descanso hasta que finalmente se lo lleva. Y sí, en eso ha sido muy parecido al caso de Aira, pero en realidad el personaje de Dandadan nace de la acróbata Sarasara, también conocida como Akusara. El propio capítulo 15 del manga se titula Llamémosla Akusara. La leyenda urbana tiene su origen a principios de la década del 2000. A la acróbata Sarasara, que viste un vestido rojo y un sombrero de ala, le gusta presentarse a grupos de amigos para actuar frente a ellos realizando impresionantes y peligrosas hazañas acrobáticas. Después de dejar a los testigos confundidos y asustados, se larga sin pedir ni siquiera una propina por el espectáculo. Puedes pensar que es el yokai más generoso y simpático del mundo, pero todos los testigos que presencian su actuación acaban malditos, enfrentándose a desgracias. Así que si te aparece una chica de sonrisa perturbadora ofreciéndote un baile gratis, sospecha, normalmente cobran. El comienzo ya es toda una declaración de intenciones mostrando un pedazo de la historia del acróbata, como si fuese una escena rodada a cámara en mano que te hace dudar si es real. El efecto me ha parecido acojonante, para después ir seguido de su mano perfectamente animada, tratando de alcanzar su meta y transicionando a la realidad. Retazos de su vida pasada vienen a su mente, pero aún no los conecta, aún no es consciente. Así que su lucha por atrapar a Aida continúa. Y los protagonistas tampoco son conscientes del estado de la pelirrosa. Dan por hecho que si ellos están bien, ella también lo estará. Solo debe encontrarse exhausta, inconsciente, pero si ellos dos han sobrevivido es porque son especiales, tal como después el Turbogato nos cuenta. Ningún ser humano puede sobrevivir a un espíritu que lo devore. Vuelvo a decirlo, el manga es bueno, muy bueno, pero esta adaptación mejora la obra en muchos aspectos, al igual que lo hacen otras series como Kimetsu no Yaiba. Silky fue una artista en vida que gozaba de movimientos elegantes y delicados que ahora contrastan con lo grotesco de su figura y la agresividad. Sin embargo, sigue reflejando la delicadeza en sus movimientos al descender y apoyar todo su peso sobre las puntas de los pies con la técnica de punta del ballet clásico. Quedaos con esta escena. Ahora mismo este espíritu se aleja del razonamiento para abrazar la locura de una mente trastocada por el tiempo y por los traumas. Si no quieres estar conmigo voluntariamente, te como y así pasarás a ser parte de mí. Seguiremos juntas de otra forma. La decisión que toma al final del episodio es consecuente con este pensamiento. Por supuesto que le ceda a Aira su aura, puedes considerarlo un gesto altruista, y lo es. Pero también puedes pensar que este gesto está motivado por el egoísmo o la obsesión de estar junto a ella para siempre. Silky quería comerse a Aira para permanecer juntas siempre, y después es como que se deja comer por Aira, pero al final con esa idea de que parte de Silky va a estar viviendo en Aira. Parte porque Silky, lo que es la conciencia, acaba muriendo o alcanzando el nirvana. Los protagonistas consiguen derrotar a Silky cuando Momo le pide a Okarun que la noquee pateándola como si jugase al fútbol. Y Okarun, que se queda con la cosa de que es como jugar al fútbol, la golpea con un cabezazo como si rematase de cabeza. Me ha parecido un buen chiste. Y que digo tanto una cosa como otra. El anime está siendo brutal, pero fijaos en este caso el panel del manga, ¡qué barbaridad!
La fiesta ha acabado y el filtro de rojo se esfuma, indicándonos que estamos fuera de peligro. Y aunque Silky retorne después, ya no lo hará como un espíritu maldito amenazante, y por lo tanto no tendremos más esa gama de rojos, que esto es otro detalle a destacar. Los protagonistas se enfrentan a la realidad del estado de Aira. Turbocat está tan segura de que es inútil tratar de salvarla que se toma toda la calma del mundo para llamar por teléfono a la ambulancia, mientras los protagonistas se esfuerzan en reanimarla, descubriéndonos una nueva forma de usar la habilidad de Momo. Ojo lo peligrosa que puede ser Momo llegando a tus órganos vitales con sus manos psíquicas, que te puede masajear el corazón pero si quiere también te lo estruja. Y justo en este crítico momento retorna la sedosa para ofrecer su aura y salvar la vida de Aira, como antes dije, cumpliendo de paso ese deseo del espíritu de unirse con ella. Y aquí quiero destacar especialmente a Momo, su templanza y heroísmo, que lo ha demostrado durante toda la serie, que va de chica mala, pero es la doctora que me gustaría que me atendiese, porque sabría que haría todo lo posible por salvar mi vida. Está atada de manos por las bridas que le puso la propia Aira, pero moviliza a todos para que hagan lo posible por salvar la vida de su enemiga, entre comillas. Tú, llama a la ambulancia, tú, hazle el boca a boca, frente a un Okarun que está bloqueado por la situación, y una Turbogato desanimada, pasota, porque ya da por insalvable la situación. Pero ella no se rinde, lo da todo de una forma bárbara por alguien que hace unos minutos la había maniatado y quería exorcizarla. Y esa actitud superheroica y protectora se sigue manifestando en su discusión con la sedosa, diciéndole: atrévete a hacerle algo y te reviento, te aplastaré la cabeza con esta viga. Oh, y mención especial a la transformación de Okarun en tercer plano, cómo transiciona de uno a otro estado, pura cremita, que ni el mismísimo Venom lo hubiese hecho mejor. Y en el momento que la mano psíquica de Momo hace contacto con el aura de Silky, la protagonista accede a su historia, a los recuerdos de su vida pasada. Una historia que nos la cuentan sin palabras y es tan maravilloso. Toda la información que podemos rescatar únicamente del lenguaje visual, y veréis por qué esta adaptación en este caso supera por mucho a la obra original, al manga. Que alguno me dijo: ¡buah! El típico que ve una serie sin haber leído el manga y ya la pondera, cuando sí, estoy leyendo también el manga, pero como que la obra original siempre es mejor. No, siempre es mejor. A veces el anime hace mejor las cosas, y lo vais a entender porque vais a alucinar. ¡Wow! Es impresionante. Silky, en vida, fue una mamá soltera que trabajaba en lo que fuese necesario por sacar adelante a su pequeña. Digo madre soltera, pero no sabemos si el padre se largó, murió o directamente tuvo un hijo con un cliente y ejercía la prostitución desde antes. Vamos a pensar que la vida, el mantener a su hija, es lo que le ha llevado a trabajar de esto, que tiene más sentido y la convierte más en heroína. Ya en la primera escena la vemos ejerciendo como prostituta. Las pistas que nos indican esto son: primero, la llave del hotel en el que están, junto con el dinero que le han pagado por el servicio. La ropa de un hombre tirada, dándonos a entender que en este momento el señor está en el servicio. Las toallitas para limpiarse. La caja de preservativos y los envoltorios abiertos, que nos indica que han utilizado dos. Ah, no, espera, que en la papelera hay más. Y lo más importante, la alarma del contador de tiempo, porque trabaja por horas. Así que terminada la faena, tiene que largarse sin importar que sea una noche lluviosa. La lluvia ayuda a acentuar el dramatismo, y en el manga no tenemos lluvia. Y también es más explícito. Directamente vemos a un señor subiéndose los pantalones y la fachada del hotel en el que se alojaron. Aquí tenemos el primer contacto con el vestido que inspirará su apariencia como Silky, porque tal vez ella no haya podido cumplir su sueño de convertirse en bailarina por la situación de su vida, pero oye, lo que ella no ha conseguido, tal vez su hija sí lo logre. ¿Y qué me decís de esta pausa cuando mete la llave antes de abrir, reflejándose en el pomo de la puerta, como preguntándose: ¿con qué valor puedo mirar a la cara a mi hija? Respira y coge aire antes de girar la llave. Pero es su hija la que le trae la luz, y entonces todo se le pasa, porque ella es la razón de todo lo que hace. Sus otros trabajos, limpiadora y cajera de un convini. En el anime es una escena muy fugaz, donde la vemos de espaldas limpiando y que sirve como transición. El hecho de que sea tan sutil y que tengas que prestar atención para fijarte en cada detalle, hace que el episodio se preste al revisionado. Más fácil se entiende en el manga, donde la vemos trabajando de frente en unas imágenes donde puedes detenerte el tiempo que quieras. Y el tiempo pasa, compartiéndolo con su hija cuando no está trabajando, enseñándole a bailar. Es una vida austera, pero ningún día falta un plato de comida caliente. Una comida con todos los nutrientes necesarios, bien equilibrada, con el arroz, las proteínas de la carne, las verduras, pero siempre la misma comida, la que mamá puede permitirse. Y aun a pesar de lo agotada que se pueda sentir muchas mañanas por pasarse toda la noche trabajando, siempre saca fuerzas para complacer a su hija.
Y el tiempo pasa. Viendo a la niña disfrutando de lo mismo que su mamá, habiendo heredado su misma pasión por el baile. Me siento satisfecho porque siento que de esta forma la mamá no murió del todo, si por lo menos su pasión, sus gustos, permanecieron en la niña. Si es que la niña siguió viva, hablaremos también de esto al final. Llega la Navidad y por fin puede regalarle aquel bonito vestido rojo que vio en el escaparate. Solo es necesario este calendario de fondo con el 25 marcado para darte cuenta del cuándo y el por qué. A partir de este momento continúa el paso del tiempo a través de transiciones pero con la cámara girando. Y esto tiene una bonita razón, y es que la música de ballet no ha dejado de acompañar toda esta escena, todo este recuerdo. La cámara en este momento está bailando. Está haciendo giros de ballet y como espectador parece que estás bailando junto a la niña, compartiendo su alegría. Aunque esta vaya a durar poco. ¡Oh! El tiempo pasa. La niña cumple 5 años. Esta tarta será su único regalo, pero la niña siente que no le falta nada en su vida gracias al amor de su mamá. El paso del tiempo y las horas del baile se reflejan en el desgaste de las zapatillas. Las zapatillas que la mamá no pudo usar como bailarina han tenido otra vida, igual que el destino que ella quería para sí puede cumplirlo su hija. Y la alegría llega a su fin. Aquí puedes interpretarlo de varias maneras. Tal vez los problemas económicos llevaron a las deudas. Esos señores pueden ser prestamistas y pueden llevarse a la niña secuestrada hasta que pague la totalidad de lo que debe, porque en el sobre no esté todo el dinero. Pero entonces, ¿por qué la mamá iba a renunciar a ella? ¿Por qué no seguir ganando dinero para pagar el rescate de su hija? Y aquí viene mi interpretación. Ojo que va a ser dura, pero pega a una historia tan trágica. El paso del tiempo se ha mostrado continuamente con transiciones a lo largo de toda esta historia, y al principio, en esas transiciones, podemos ver cómo se intercala el trabajo de la mamá con el tiempo que pasa con su hija. Pero en las últimas transiciones parece centrarse en su hija, como si hubiera dejado de lado la prostitución. Más aún, la última noche la pasa junto a su hija, y contemplando las estrellas, esa expresión me dice que ella debería estar en otro sitio, atendiendo a los clientes. Si nos fijamos, cuando está al principio en la habitación de un cliente, ella está contemplando el techo con brillos, y este cielo la conecta con ese recuerdo. Con esto en mente, tiene sentido pensar que quienes entran en su casa son los proxenetas para los cuales ella trabaja, que vienen a saldar cuentas. ¿Qué te has creído dejando de trabajar cuando tú quieras? Tú eres nuestra, tú nos perteneces, todo lo que tienes nos pertenece. Y por eso coge ese sobre y se lleva el dinero con lo que haya, y se lleva a la hija, porque también le pertenece, y más aún. Y aquí viene la parte oscura de esta interpretación. Se llevan a la hija porque si ella no quiere trabajar, lo hará su hija. A esto súmale que queda desfigurada, así que tiene sentido que tomen a la hija como reemplazo. Más sentido que creer que son prestamistas, ya que aunque siempre demostró ir justa de dinero, llevaba una vida austera, y aunque mal pagado, tenía trabajo. Esto argumentaría por qué la mamá da por perdida a su hija. No sería un secuestro para cobrar una deuda, se la habrían llevado para siempre, para lo peor que puedas imaginar. Y solo pensar en ello hizo que la mamá enloqueciese. No quería una vida para su hija como la que ella había llevado, y no lo soportó. Esta escena conecta con el principio, y lo sumamente majestuosa que es ya lo hemos mencionado. En lo alto de una azotea se posa con los dedos, con las puntas de sus pies, de la misma forma que la hemos visto hacerlo en su versión fantasmal. Y tras un baile que es un deleite visual, que cala hasta los mismísimos huesos, pone punto y final a todo arrojándose al vacío. Es muy duro hacer este análisis porque estoy viendo esta escena varias veces, fijándome en cada detalle, y cuanto más hago eso, más me emociono. Claro, al ser papá cala mucho más porque empatizas. Su espíritu se quedó anclado a este mundo tras su trágica historia. Pasaron años y olvidó lo más importante. Tal vez quiso olvidarlo para evitar el dolor. Hasta que una niña agarró de su vestido y la llamó mamá. Esa niña era Aida, cuya mamá también había fallecido recientemente. Podía ver su espíritu, tenía ese don que con el huevo de Ocarun pudo recuperar. El instinto maternal, el recuerdo dormido, se despertó distorsionado en forma de obsesión por Aira, y lo demás es historia. Y muy posiblemente su fijación por protegerla, adoptando una forma grotesca, sea debido al deseo latente de salvar lo que una vez no pudo. El deseo de evitar que se repita la tragedia. Ahora dará su vida por salvar la de Aira y desaparecerá para siempre, recordando lo que la turbovieja ya nos dijo en el pasado, que la muerte de un espíritu anclado a la tierra
es la muerte para siempre, es la nada. Y eso hace que aún sea más triste todo esto. La única forma de salvar esta alma es que cruce al otro lado. Y es fascinante ver cómo Momo, que amenazaba de muerte a Silky antes de ver su vida, ahora llora desconsoladamente ante su triste final. La que más lo está sintiendo, obviamente porque es quien ha visto su historia. En sus últimos momentos, Silky puede acceder al recuerdo de su hija, y lamenta haber sido su mamá, porque otra familia podría haberle dado mucho más. Lamenta todo lo que no pudo darle, y todo el tiempo que no pudo dedicarle, cuando hemos sido testigos que vivió por y para su hija. Jugó todo lo que pudo, y le dio todo lo que pudo, pero aún así se lamenta y se castiga, porque no fuese más, y eso aún lo hace más triste. Esa culpabilidad, esa pena es la que le retiene. Y volvemos a ver aquella escena cuando dubitativamente trataba de abrir la cerradura de su casa, reflejándose en el pomo de la puerta. Y la niña la recibía con un abrazo, pero esta vez desde la perspectiva de la niña, en primera persona. Y en ese momento del contacto tenemos una transición donde la niña pasa a ser Aira, y aquí es cuando me rompo del todo, porque en este momento para el espíritu no es Aira, sino su hija, quien le dice: mamá, te quiero, lo hiciste bien, fui el ser más feliz del mundo a tu lado. Esto es absolutamente liberador para el espíritu y gracias a Aira puede alcanzar el nirvana. Aquí dos cosas importantes a comentar. Primero, las palabras de Momo deseando que por fin las dos, mamá e hija, puedan ser felices en otro lugar mejor y que nadie más vuelva a hacerles daño. Esto confirma que Silky alcanzó el nirvana, pero por otro lado nos está diciendo que su hija está muerta, que su hija también murió. Pero los hechos de su historia no pudieron ser hace un siglo, no, porque nos los muestran en una época contemporánea. ¿Qué fue? ¿Hace 10 años que Aira vio por primera vez a este fantasma? ¿Que la muerte de Silky hubiese ocurrido 10 años antes? ¿20 en total? ¿25? Sería fabuloso que la niña no hubiese muerto y descubrir que logró escapar de una mala vida. Y quién sabe, tal vez en un futuro la veamos. Eso sería fantástico. Lo otro importante a mencionar es que Aira siempre ha tratado de ayudar a los demás, pero no de la forma correcta. Como dijimos la semana pasada, ella utiliza el pretexto de que quiere alegrar la vida de los frikis dándoles esperanzas. Y es cierto, pero a sus espaldas se ríe de ellos y la jode con las patas de atrás. Siempre quiso ser una heroína, de hecho se creía la elegida cuando encontró la bola de Okarun y quería luchar contra el mal que supuestamente estaba encarnado en Momo, pero era demasiado prepotente. Ahora sabemos por qué. Perseguía ser la mejor, y para lograrlo debes empezar creyéndotelo, obviamente, pero eso la llevó a ser vanidosa y a menospreciar a los demás, y todo esto por la promesa que le hizo a su papá por su mamá. Me convertiré en la mejor para que cuando regrese se sienta orgullosa. Así que este episodio no solo nos ha contado la historia de Silky, sino que también nos ha permitido conocer, fugazmente, por qué Aira es como es. Y es aquí y ahora cuando por primera vez tiene un gesto altruista, heroico de corazón. Es aquí cuando ha empatizado de verdad con la persona que ayuda. Al despertar Aira, primero la tenemos en una especie de estado de shock, y después realiza este gesto. ¡Tan emocionada! Esto solamente puede explicarse porque no solo Momo ha sido testigo de la historia de Silky al haber hecho contacto con su aura, sino que Aira también ha podido ver estos recuerdos, al haber sido parte de este circuito, al poseer ahora el aura de Silky. Esa última frase de Aira diciendo "no te olvidaré, te lo prometo", se siente como una respuesta a la Turbogato que dijo que una vez muerta todo el mundo olvidaría a Silky, como si nunca hubiese existido, haciendo además referencia a esa mentalidad sobre la muerte que tanto se refleja en los animes, que afirma que nadie muere del todo mientras sea recordado. Y fin del episodio. A mí me está pareciendo esto absolutamente increíble, majestuoso y maravilloso, esta adaptación. Y hay gente que sé que no le está gustando, que la critica, que lleva un shonen más, que no es lo que te cuentan muchas veces, sino cómo te lo cuentan, que ya sabemos que la pólvora ya está inventada. Pero saber llegar al corazón, saber tocarte la fibra, como lo ha hecho este episodio, para mí eso es el anime. Para mí eso es el anime. Es lo que siempre me ha transmitido desde niño. Ver una serie y que diga, hostia, cuánto sentimiento, cuánta pasión, cuánto transmiten los personajes, y muchas veces en el silencio, sin ni siquiera palabras. Y eso lo logra el anime. Y son dibujos. No son personas de verdad. ¿Y cómo pueden transmitir tanta humanidad? La magia, chavales. Es la magia del anime. Maravilloso. Se os quiere. Gracias por haber visto este análisis hasta el final. Y nos vemos en el próximo. Por favor, compartid mucho el vídeo. Dátele amor. Porque por alguna razón
YouTube no está promocionando mucho mi contenido, así que ayudadme todo lo que podáis. Gracias, se os quiere.